Palabra y encuentro. El encuentro diario con la palabra de Dios. Laicos, religiosas, diáconos y sacerdotes al servicio de la buena noticia de Dios. Hoy, con la animación de Angie Bautista, joven estudiante de psicología y laica comprometida. Dios te bendiga en este día, que su presencia te llene de alegría, su amor de esperanza y su espíritu guíe tu camino. Hoy, 24 de marzo, día lunes y tercera semana de Cuaresma, meditaremos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla acerca de cómo Jesús habla de que los profetas no son recibidos en su pueblo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando tenemos el bautismo del Señor, que se recomienda hacerlo de acuerdo a nuestra fe católica lo más pronto, porque es un regalo que el niño, al ser bebé, el padre y la madre le pueden dar para que se perdonen sus pecados y para que sea llamado hijo de Dios, porque todos nacemos con ese pecado inicial de Adán y Eva, pero solo mediante el bautismo es que somos llamados y concedemos esa gracia de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tener en cuenta que esto no se hace por tradición, no se hace, vamos a esperar hasta que el niño crezca y decida, no, porque incluso ese niño no sabemos si va a crecer, o esa niña, y se queda con ese pecado, mas no tiene esa gracia. Entonces es importante que como padres concedan esa bendición y ese regalo a sus hijos, y que ya cuando ellos sean grandes, ellos tomen la decisión. Si igualmente se les enseña la palabra de Dios, se les enseña a Jesús, pero si ellos quieren tomar otro camino, otro rumbo, ya con madurez, con sabiduría, puedan tomar esa decisión. Mientras tanto, como padres, dar ese regalo. Porque es muy importante esto, porque además de que tenemos esa gracia de ahora ser llamados hijos de Dios, en el bautismo somos llamados sacerdotes, profetas y reyes, ya que se participa del sacerdocio de Cristo. Esto significa que nosotros estamos consagrados al servicio de Dios y de la Iglesia. La palabra nos habla hoy acerca de esas 3 bendiciones que tenemos, que somos llamados sacerdotes, profetas y reyes, sobre el ser llamados profetas. Entonces nosotros, como católicos, tenemos la misión de profetizar. ¿Y qué es profetizar? Es llevar la palabra del Señor, pero más que llevarla, es cuando Dios te manda a ti, específicamente, a decirle algo de esa palabra a alguien. La gracia de poder llevar ese mensaje de Dios. Entonces, en ese ser profeta, en ese cumplir eso que el Señor quiere, que tú le digas a una persona que, ay, fulanito pasó tal cosa, sucedió esto, uy, yo me acuerdo que la palabra de Dios en la Biblia, en tal versículo, o me acuerdo que dice esto, eso le puede servir. Eso es lo que nos llama el Señor. Y eso era lo que justamente Jesús estaba haciendo. Estaba dando la palabra, pero las personas no la recibían. Y a veces nos puede pasar a nosotros que escuchamos la palabra de Dios y puede haber algo que ocasiona que nos incomode, que nos frustre, que nos sintamos como el pueblo de Jesús, que nos dé mal genio, que nos dé ira, que nos sintamos incómodos, que digamos, no, yo quiero irme, yo no quiero escuchar más. Porque la palabra
es como espada de doble filo y penetra lo más profundo de nuestro corazón. Entonces va a ser difícil porque va a haber un pecado, va a haber una herida emocional, sentimental, por muchas cosas, heridas de apego, de abandono, heridas de la infancia, heridas que han pasado, de bullying, de rechazo, de sueños frustrados, que pueden estar atravesando ahí con la palabra eso, incluso de los deseos de mi corazón, de lo que yo quiero, pero que no es de acuerdo a ese hombre y a esa mujer que Dios creó. Entonces por eso es que nos incomoda, y esto era lo que justamente le estaba pasando al pueblo de Dios. Le estaba pasando a ese pueblo en que Jesús como profeta fue a dar esa palabra, como podemos escuchar la palabra de Dios en la misa, por medio de algún sacerdote, por medio de laicos, por medio de alguien que nos quiere profetizar a nosotros, y nos incomode, porque justamente está pasando ahí algo en nuestro corazón que Dios quiere que cambiemos. Pero la palabra nos invita a ver eso. Ya sabiendo que somos profetas, nuestra misión desde el bautismo es llevar la palabra a quien lo necesite, no quedarte callado, no quedarte con el miedo, ay, pero si le digo, pero si pensará que es mal, ay, pero es que yo como que no tengo mucha habilidad para decirle eso, no, es que a mí me da pena, no, es que me deje de hablar, no. Dios desde el bautismo ya te concedió esa gracia y ya te llamó como profeta. Entonces no tengas miedo, no tengas pena, y porque también cuentas con el respaldo de Dios. Entonces todo lo que hagamos para Dios es para gloria suya. Si el hombre no lo quiere aceptar, es él que no quiere aceptar ese mensaje de Dios y lo que Dios le quiere decir, así como este pueblo no lo quiso aceptar y quiso matar a Jesús. Entonces que nosotros aceptemos esa palabra también de Dios, pasando ahora a ser ese pueblo de Dios que cuando nos duela, cuando nos incomode, cuando hayan heridas, cuando haya ese algo, miremos, ese algo viene de algo emocional, de una herida de mi infancia, de algo que Dios no me cumplió, que yo quería, pero que en su voluntad era mejor lo que Él decidió, pero yo aún no lo veo, de algo que yo estoy brava con Dios, bravo con Dios. ¿Qué es lo que esa espada de doble filo, qué es lo que me incomoda de lo que me está profetizando Jesús en la palabra? Y cambiarlo, no quedarnos, bueno, me incomodó, pero eso pasa el tiempo, o ya me olvidé de la palabra. No, aprovechar ese momento y una vez preguntarnos, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso para yo mejorar para Dios? Porque Dios me está hablando y por eso me está incomodando, pero yo debo de pasar a la acción y mirar qué debo de cambiar para glorificar más a Dios en mi ser, que eso es lo que Dios quiere. Y para finalizar, algo muy importante es que nos habla acerca de dos personajes muy importantes, que es Naamán el sirio y que es la viuda de Sarepta. Cuando nos ponemos a ver, a leer y entender la historia de cada uno, de Naamán en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 14, y de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 24, el mismo Jesús nos los dice y eligió a ellos. Y cuando vemos la historia, nosotros obedezcamos al Señor. Entonces, en el primer caso, las personas te ayudan, te acercan a obedecer más a Dios, y en el otro caso, tú obedeces a Dios, tú obedeces la palabra, tú obedeces lo que Jesús te enseña, o realmente no. Entonces, por eso es que en la obediencia Dios estima a esas personas, y en medio de tanto caos que nosotros podemos tener, ¿cómo yo puedo hacer que Dios me libre de este mal, me sane, me permita eso que tanto he soñado? En la obediencia. Porque cuando obedecemos, amamos a Dios, nos lo dice la palabra. Y cuando amamos a Dios, lo demás viene por añadidura. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ti y todos los tuyos, hoy y siempre. Amén. Contamos con sus oraciones y también con sus observaciones. Ayúdenos a difundir este espacio de palabra y encuentro. El Señor los bendiga.